Bueno, pues 10 y qué. ¿Qué día estamos hoy, chavalote? 17, ¿no? Ajá. 17 de octubre, fijaros cómo tenemos el día. Toda la noche llovió bastante. 10:30 de la mañana. Estamos saliendo, bueno, queremos agarrar la Federal para irnos a Tulum, grabaros un desarrollo. Y creo que por Tulum también va a estar lloviendo bastante. A ver si tenemos suerte y para un ratito. Aquí vengo con el chavalote. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis por ahí? Pues vamos a ver qué tal va el día, porque de momento muy lluvioso. Bueno, pues aquí estamos intentando agarrar la Federal. Las nubes se ven bien intensas por ahí delante. Bueno, pues aquí estamos cerca de la entrada a Xcaret. Los que vayan a Xcaret el día de hoy, pues bueno, a lo mejor en un rato para, un rato, luego se vuelve a poner en marcha la lluvia. Va a ser un día así, ¿eh? Va a ser un día que a lo mejor ahora en una horita para, luego vuelve otra vez a ponerse en marcha. Aquí parece que aflojó la lluvia, que bueno, todavía no hemos llegado a Portaventuras. Como veis, la carretera muy mojada, por lo que se ve ha llovido hace rato, hace poquito rato. Y lo que pasa ahora es que si vas cerca de un vehículo, pues te llenas el cristal de agua. Pero bueno, así vamos. Otra vez se vuelve a poner muy intensa la lluvia. Acabamos de pasar el Palladium. Aquí está la entrada del Bahía Príncipe. Pero tremendo día tenemos hoy para querer grabar, ¿eh? Ojalá tengamos un huequito para poder grabar en la calle, que es lo que hemos querido hacer el día de hoy. Es que nos quisimos acercar a la ubicación porque hay seguidores en el canal que ya han comprado ahí y les quiero enseñar cómo está pues la obra, y al mismo tiempo para los que no han invertido que vean dónde está y cómo está la obra también de avanzada. Desde que llegamos a Tulum hasta la ubicación hay otros 10-12 minutos, porque si quisiéramos llegar a Tulum desde aquí hay 10 minutos máximo. Y pues la lluvia sigue estando intensa y hay zonas de la carretera que está peligrosa porque se forman grandes charcos y es tremendo. El puente nuevo que hicieron para lo del Tren Maya, ir al Parque del Jaguar. Y ya estamos entrando en lo que es Tulum. Ahora lo primero que tenemos son las ruinas mayas. Ya estamos aquí en Tulum, ya hemos pasado lo de las ruinas mayas. Y esto está impresionante. Como están las calles, está totalmente encharcado a izquierda y derecha. Bueno, y eso que es la carretera principal, es que la lluvia que está cayendo es muy intensa. Estamos en plena ciudad de Tulum, pueblo mágico, ya lo sabéis, pero el día de hoy muy nublado, muy intensa pues las nubes que tenemos, no se ve nada despejado por ninguna parte. Así que yo no creo que pare de llover en un tiempo. Vamos a tener que grabar deprisa y corriendo en el lugar y hablar en algún sitio sobre el desarrollo, porque en el lugar va a ser muy difícil poder hablarlo. Pero sí quiero grabaros la ubicación. Ahora nos vamos a encontrar con Orlando y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, pues seguimos luchando un poquito para llegar al destino. Ya dentro de poco vamos a girar a la izquierda. Lo bueno que tiene es que es muy fácil de llegar luego al aeropuerto desde la ubicación. La calle está asfaltada. Es muy bueno poder entrar en una calle asfaltada el día de hoy. Como estáis viendo, en Tulum todavía hay muchas calles que están sin asfaltar de los desarrollos. Pues acabamos de girar de la Federal para dirigirnos en la ubicación. Hay desarrollos importantes al ladito y también en restaurantes. Está muy cerca de la ciudad. Bueno, estamos en plena ciudad, se podría decir. Lo que pasa es que el día de hoy parece que no es muy bonito para la grabación, porque pues no te transmite lo que es Tulum, ¿no? Todo el año. Cita que vemos aquí, que es tan bonita. Esto viene a ser una especie de quinta avenida que han hecho aquí. Y está muy bien luego por la noche de restaurantes. Bueno, estamos muy cerca del lugar, ¿eh? Está sin asfaltar, esa de ahí también. Pero donde vamos nosotros tiene su asfalto, como esta que estamos pasando. No hay ningún problema para llegarle. Y esa es una gran ventaja también a la hora de invertir. Estamos aquí, este es el desarrollo Áurea, vamos a aparcar por aquí cerca. Bueno, Orlando, vaya día para grabar, ¿eh? Estamos grabando ahora mismo sin micrófono. Este es desarrollo de Áurea, así se ve con todo el material. Ya tenemos aquí en la ubicación la calle asfaltada, como puedes ver desde la Federal
para llegar a la zona hotelera fácilmente, porque agarramos la Kukulcán sin necesidad de meternos en los baches. Vamos a irnos para allá por si pasara un coche. Nos hemos querido acercar aquí a la ubicación. Esto es lo de los amigos, que es otro gran desarrollo precioso. Y este va a ser fantástico. Os voy a poner un render, os pongo un render de cómo va a quedar y seguimos hablando aquí con Orlando. Orlando, departamentos, ¿cuántos vamos a tener aquí en este rinconcito tan bonito? Bueno, aquí vamos a tener 43 unidades, Paco, en Aurea, de departamentos de 1 recámara, 2 recámaras y estudios, Paco, equipados y amueblados. Pues nos vamos a ir de aquí porque la lluvia no nos deja quedarnos más. Nos vamos a ir a un sitio cerrado y ahí hablamos del desarrollo, ¿te parece? Sí, me parece, Paco. Venga, va con el carro de su hermano hasta dentro un rato y nos vemos en Mystic, en una cafetería que está divina. Muy buen desarrollo, se entrega el año que viene en 2025, así que todavía tenemos opciones de poder comprar a muy buen precio. Venga, nos vemos más adelante. Bueno, pues si quisierais ir a la zona hotelera y a las playas, seguiríamos recta la misma carretera, giraríamos un poco a la izquierda para llegar a la avenida Kukulcán, todo asfaltado sin ningún bache, y llegaríamos en 5 minutos, 7 minutos aproximadamente. Si quisiéramos ir al aeropuerto, volvemos otra vez a la Federal, a la izquierda tenemos para el aeropuerto de Tulum, está a unos 35 kilómetros más o menos, o el aeropuerto de Cancún que teníamos habitualmente. Aquí alrededor, donde está el desarrollo, tenemos buenos restaurantes. La Quinta Avenida que os estaba hablando, que no es la Quinta Avenida, sino que lo están imitando un poquito a Playa del Carmen. Y como os decía, por aquí sí que está asfaltado, pero otras zonas no están asfaltadas, como a mi espalda, pero toda esta zona sí que está asfaltada. Y eso es buenísimo porque cuando compras aquí en Tulum, pues tenéis que ver de que esté todo correcto en ese sentido. Yo he visto desarrollos que se han entregado y para llegar al desarrollo tienes a lo mejor 1 kilómetro de carretera sin asfaltar. Y bueno, en unos años todo va a estar normal, pero de momento es así como está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a Kukulcán, nos vamos a esa cafetería y vamos a hablar del desarrollo. Grabación totalmente diferente a lo que habitualmente estamos haciendo. Aquí estamos acompañados también por Oscar y su compañero, que te llamas Gildardo. Bueno, el chavalote y Orlando. Vamos a tener un buen desayuno. De momento nos han traído los pastelitos, el café, el jugo de naranja. Y como estáis viendo en esa cámara que tenemos ahí, esta va a quedar fija con el trípode. A Orlando y yo vamos a hablar del desarrollo y él va a tener este celular. Y en ese celular va a ir viéndose lo que son los renders y la información que vamos a transmitir en este momento. El chavalote luego en casa me lo va a editar, porque yo no, la verdad es que no edito los vídeos, los hago así. Ahí te enseño cómo va. Y parece ser que el tiempo ha mejorado, ahora mismo no llueve. Está lloviendo un poquito ahora. Si el tiempo sigue así, cuando terminemos de desayunar, volvemos otra vez al desarrollo, nos levanta el dron y damos unas últimas explicaciones allí. ¿Qué os parece? Bueno, pues vamos a empezar con esa grabación. Cámara, estoy grabando lo que nos han traído. Esto es el omelette campesino, que lo hemos pedido 3 aquí. Muchas gracias. Y que se ve excelente. Y ahora en breve vamos a ponernos ya a grabar. Vamos a empezar a grabar. Ya hemos terminado de desayunar. No hay nada mejor que tener un buen desayuno, estar descansado y estar rodeado de esta naturaleza que tenemos aquí. Esta cafetería que me encanta, se llama La Baguette. Está en Mystic, aquí en la avenida Kukulcán. Y desde aquí os vamos a transmitir esta información y luego nos vamos a ir al desarrollo porque parece que no llueve. Así que vamos a empezar a transmitir con esa cámara. Orlando, pues vamos a hablar como si yo fuera el cliente y tú eres el que me va a presentar el desarrollo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues este desarrollo de Aurea que me lo has presentado, que yo he visto una buena imagen, que está aquí en Tulum, en esa ubicación que hemos estado hablando. Cuéntame un poquito más de Aurea. Bueno, hablar de Aurea, Paco, siempre traigo yo en renombre 3 puntos muy importantes que tenemos que hablar de Aurea, que es primero y muy importante la ubicación. La mayoría de desarrollos a los que vamos o nos llevan a ver aquí en Tulum, pues bueno, hay muchas brechas, aunque todavía el desarrollo urbano va a traer pavimentación. En el caso de Tulum, garantizamos que está pavimentado desde el aeropuerto de Tulum hasta el aeropuerto de Cancún, hasta llegar al desarrollo. Puedes llegar a la playa también por pavimentada y puedes llegar a la veleta y a las zonas de comercio por pavimentada. O sea, no tocamos un solo bache en este desarrollo. Y eso es importante recalcarlo, ya que no todos cuentan con esas ventajas y Aurea ya lo tiene al 100%.
Segunda y muy importante también, pues el modelo de negocio que el desarrollador tiene para inversionistas, que son acabados que perduran con el tiempo, acabados de aluminio, acabados de cerámica, acabados de piedra, para que garanticemos ese ahorro a la hora de entregar la unidad, Paco, al inversionista. Pues es un tema importante, porque una de las cosas que tenemos para esto que nos estás hablando de los acabados es que vivimos en una zona de mucha humedad. Estamos al lado de la selva y al lado del mar. Y si esos acabados no fueran de primera calidad, cuando pasa 1 año o 2 años, tú te vas a encontrar con importantes mejoras que vas a tener que realizar. Por supuesto. Bueno que sea así. Tercer punto y último y muy importante, Paco, que es, bueno, pues el inversionista está acostumbrado a tener un precio de salida importante, un precio de salida que nos garantice que vamos a ganarle con el paso del tiempo. En el caso de Auria, pues bueno, ya los inversionistas que compraron hace unos meses, que de tu canal ya hay varios, bueno, ellos compraron un precio inicial desde mi starting de 1.900.000, 2 millones, y actualmente las unidades ya están hasta 2.400.000. Hubo un incremento real en ese desarrollo desde el tiempo que se ha tenido en venta hasta ahora. Aquí, con lo que nos acaba de comunicar Orlando, parece ser que estamos comprando en un mal precio, porque si ya nos estamos, los que compraron al principio compraron también, yo como inversor que voy a comprar ahora estoy pensando, bueno, pues entonces yo estoy comprando en mal momento, pero no es verdad. ¿A que no? No, aún no, exactamente. Claro que aún falta más crecimiento. Por lo menos esperamos que el precio incremente un 30 o 40 máximo hasta la entrega, que es en diciembre de 2025. Y eso ocurre también porque en el precio que salió de mercado, al principio salió en un precio muy bajo de mercado, eso es lo primero, no estaba en el precio de mercado. Lo segundo es que ese incremento que tiene no solamente es por la ubicación, por el desarrollo en sí, que se entrega amueblado y equipado, sino también porque todos estos acabados y esa estructura que tenemos, ese trabajo que ha hecho de arquitectura, hace que sea algo diferente a lo habitual que tenemos alrededor. Exactamente, también tomar en cuenta que somos los únicos en la zona ya con edificios terminados alrededor, perdón, quiero decir que de 4 niveles. Los demás alrededor son de 3 niveles y un rooftop. Tenemos licencia y todo listo para construir 4 niveles y un rooftop en este mismo edificio. Entonces, son ventajas muy interesantes a comparación de lo que tenemos como competencia alrededor, ¿no? Aquí en este mapa que el chavalón les va a pegar en lo que estamos platicando, les voy a mostrar los logos como tal. En la realidad, lo que tiene Auria a 300 metros a la derecha es un 7-Eleven, una farmacia, y llegando a la Veleta, pues bueno, tenemos cafeterías, restaurantes, bares, antros, todo lo que sea de comercio que se necesite para la comunidad, Auria lo tiene a 600 metros. Entonces, pues qué bueno que lo resaltas, porque es una de las cosas más importantes cuando inviertes aquí en Tulum, que no solamente tengas selva, que no tengas un acceso correcto, al mar a lo mejor a 15 minutos, 10 minutos, sino que tengas tus necesidades básicas cerca y que puedas ir con el auto sin ninguna molestia de baches, por ejemplo. así es. Es muy importante, porque los que no conocéis Tulum, la palabra Tulum se ha puesto el listón muy arriba, pero Tulum todavía tiene que evolucionar bien y tarda unos años para que esa evolución termine. Correcto, es una estrategia, Paco, 100% que no hay que olvidar que así se inició vendiendo Tulum. 100% para inversionistas, es decir, toda la ubicación que escogimos, los acabados que escogimos y el precio que escogimos no es porque es una unidad, por así decirlo, barato, sino está estratégicamente hecha para que al inversionista le vaya bien. Es una unidad que se va a entregar con calidad, con lujo, equipada y amueblada, pero a un precio adecuado, Paco, para que le puedan ganar. Los que están escuchando hablar a Orlando están escuchando inversionista, pero yo puedo decir que aparte de inversionista, como los departamentos son amplios, que no tienen un metraje muy pequeño, para mi entender, aquí podéis vivir perfectamente en este tipo de departamentos, y no solamente para la gente que quiere invertir como negocio, sino que también quieren vivir, quieren estar unos meses en la Riviera Maya, en Tulum, o quieren vivir. Porque esos departamentos no son pequeñitos, están muy bien, y vamos a verlo y vamos a conocerlo. Pero antes háblame un poquito del desarrollador para que le agarren confianza. Bien, el desarrollador, pues bueno, en este momento también me da mucho gusto que podríamos invitarlos a conocer un edificio ya terminado, bueno, 2 en Playa del Carmen. Allá hay 3 preventas en Playa del Carmen, perdón, 2 preventas y 2 desarrollos entregados, de los cuales el de la 20 bis me llama mucho la atención los acabados que entregó. Los acabados que tiene este edificio son de verdad perduradores, todo con sensación de madera y piedra, pero todo es aluminio, cerámica y piedra resistente para aguantar, pues bueno, el estar en Playa del Carmen o en Tulum, ¿no? Este desarrollador tiene 12 años ya trabajando entre Argentina y México, y aquí desde el 2018, y eso es muy bueno, tiene mucha experiencia, sabe construir o ha construido torres hasta de 13 niveles en algunos otros lugares donde se ha podido tener licencias para esta altura, Paco. Bueno, pues eso te da una tranquilidad de que el desarrollo se va a entregar en buenas condiciones. También, hablando con él un día, me dijo: Paco, yo le doy un descanso al desarrollo para que se asiente bien en el suelo, y luego cuando levantemos los niveles haya los menos problemas posibles, claro, de grietas y de cosas que van saliendo en los edificios. Claro, ¿no?
De hecho, también es bueno que las siguientes semanas me acerque para que les muestre un video. Ya estamos teniendo todo listo para echar la losa del segundo nivel. Y bueno, de ahí en fuera ya todo es más sencillo echarlo para arriba, Paco. 43 departamentos de 1, 2 y estudios. Estudios, exactamente. ¿Todos tienen pileta en el balcón? Todos tienen una pileta en el balcón, correcto. Un planche pool ahí en el balcón. Que bueno, esto va como para darle un toque pues de más privacidad a quien quiere estar ahí con la pareja, con la familia, con los amigos, como dijiste. Es una unidad que se puede inclusive vivir. Está dirigida para el inversionista, tiene un buen precio para el inversionista, pero sin embargo tiene todo lo básico para que puedas estar cómodo en la unidad, una lavandería, un gimnasio, un rooftop sin ningún penthouse, un bar and grill arriba, un elevador desde abajo hasta arriba, seguridad 24 horas, lobby con recepción, todo, Paco, lo que se necesita para la competencia. Tampoco metemos amenidades de más porque luego se distorsiona el pago de mantenimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, es un cálculo real que hay que tener para no tener 18 o 24 amenidades que nos van a afectar a la hora de entregar el edificio. Y sin embargo, con estas amenidades que tienen todo el complemento que necesitan para todo. Correcto, exactamente. Estamos viendo ahora mismo lo que es el edificio en una puesta de sol o en un amanecer, como lo quieras ver, pero se ve precioso. Fíjate qué colores tiene. Y también cómo lo han iluminado por fuera, la forma que tiene curvosa, así con esas curvas en los balcones. Háblame un poquito más. Así como estamos viendo aquí los acabados de piedra, todo esto que estamos viendo aquí, cabe recalcar que son materiales que van a perdurar, Paco, con el tiempo, como la piedra maya, como esto que ves arriba que parece cerámica, madera es cerámica. Entonces, eso nos garantiza que no le va a caer ningún insecto, sin embargo, sí sigue siendo un edificio elegante. Las luces de juego que tiene por todo el edificio son luz inteligente, luz LED de bajo ahorro. Cuando el edificio está en descanso, nadie lo mueve, todas las luces se apagan. Cuando hay movimiento dentro del edificio, bueno, todo prende. Esto es como para ahorrar energía en todo el edificio, ¿no? Ahora, en Playa del Carmen, cuando vayamos a ver la 20 bis, que hay que ir a grabarlo, vamos a notar que estos juegos de luces ahí también están. El desarrollador lo ha puesto desde el primer desarrollo. En la 15 bis, en la noche vamos y está iluminado. Nos vamos a la 20 bis, la iluminación es mucho mejor. Por dentro, doble plafón con luz, como se va a ver también aquí en el edificio. Te lo vamos a empezar a ver en las tipologías. Este tipo de juegos y estos acabados ya los ha plasmado y ya podemos verlos en edificios en Playa del Carmen, Paco. Entonces, en las tipologías, ahora estamos viendo el tipo estudio con su pileta en el balcón. Así es. Esta de acá. Correcto. Cuéntame un poquito más. Bueno, este es un estudio que consta desde los 38 metros hasta los 52, dependiendo de la tipología que vayamos a elegir. La entrada pues, es del lado izquierdo, según en su pantalla. Está el baño completo, que se ve bastante amplio, si vemos ahí. La cocina, la barra, que tiene un separador aquí bien interesante. Este separador, Paco, también si alguien quiere, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta más la privacidad. El desarrollador está dispuesto a ponerle una pared, una puerta y doble aire acondicionado para que tenga un estudio con división, si lo necesitan. La verdad que está preparado para que se pueda hacer con privacidad. Está preparado, también. Sí, sin problemas. Entonces, nosotros lo ponemos así de manera, porque insisto, es ahorro. De esta manera dejamos pasar aire acondicionado a ambas zonas y también luz. Y es ahorro para el estudio. Y me gustó mucho los muebles que está ofreciendo, porque son muebles de calidad. Así es, por supuesto. Se entrega, como dijimos, amueblado, totalmente equipado, con su aire acondicionado, con su cocina completa, el baño completo. Poco dinero va a gastar cuando quieran disponer de... Correcto, así es, Paco, se entrega con todo básicamente para que el dueño solo venga a poner los blancos, los trastes, los platos y vámonos a ponerlo a rentar. Vamos a ver otra tipología. Ahora, cuando entremos en Playa del Carmen, que ya vayamos a ver los acabados, también es importante que nos demos cuenta de los renders. Los renders que se ofrecieron en la 20 son exactamente igual a la entrega que es hoy. Entonces podemos confiarnos en que el render que estamos viendo en este momento de Aurea es el que se va a entregar. Así el refrigerador como el que te gusta, la cocina, los muebles, el color, los acabados. La pared del fondo es importante saber que como estamos en Tulum y a la gente le gusta mucho el chucum, para muchos ha sido actualmente un problema el mantenimiento del chucum. En este caso usa un poliacabado, un químico que es simil chucum, que nos garantiza tener la misma función que el chucum, pero sin el mantenimiento del chucum. Es decir, es el mismo color, es el mismo impacto para que no pase el calor ni el frío, pero ya no lleva mantenimiento más, Paco. Oye, lo bueno que tiene también es que el funcionamiento que da ese material es para que se mantenga más baja la temperatura del departamento, Así que es. no lo habíamos dicho todavía. Así es. Es la función final de este acabado. Y este químico imita exactamente lo que hace el chucum. Simplemente ya no volvemos a darle mantenimiento nunca más. Oye, pues qué bueno. Esa nevera que estabas hablando, el refrigerador. Esa nevera, el refrigerador. Es que es un modelo parecido a los de cuando yo nací, de los años 60, 70.
y me trae recuerdos, ¿no? Y entonces le da esa función, digamos, Tuluminati, un poquito también, porque estamos en la zona de Tulum, donde lo retro parece que vale más que lo actual, porque pues ellos buscan naturaleza, ¿no? Así es. Estos plafones que se ven arriba, Paco, la doble luz, ese separador, claro, y también el plafón que se ve arriba es un juego de luz que siempre ha tenido el desarrollador en todos sus desarrollos. Ah, luz indirecta. Luz indirecta, luz fuerte y luz tenue, para que puedas escoger cualquiera de las dos. ¿Quieres ponerte romántico? Pues ya le dices a Alexa que te Oye, la cama que entregan es king size, ¿no? Queen size. Ok, qué bueno. Queen size, que cama queen size, exactamente. Y pues bueno, aquí también tenemos un ejemplo de cómo se vería qué bien quedaría, sí. el estudio. Ese es el separador, el separador que ponemos. Pero como dijiste antes, este separador se podría hacer una pared sin ningún problema. Sin ningún problema. Okay. Correcto, ya el cliente elegiría. Lo que sabemos que pasa cuando hacemos esto es que va a ocupar doble aire acondicionado. Un aire acondicionado afuera en un aire común y otro aire acondicionado dentro de su habitación. Bueno. Ya eso va de acuerdo pues a cada quien, ¿no? Aquí se ve el ejemplo de cómo se ve la piscina de los edificios, de los pisos segundo hacia arriba, Paco, porque el primer nivel, si vamos a grabar Aurea, la alberca es hundida. En lugar de ir hacia arriba, exactamente, es hacia abajo. Ahora vamos a grabar, ya que no, si se puede ahorita entramos. Sí, porque ya salió un poquito el sol. Está saliendo el sol, exactamente. Este es otro, este es de una recámara. Este ya tiene separador, ya está hecha su habitación, qué bonita se ve, ¿eh? De 69 metros cuadrados hasta 76 metros cuadrados. De una recámara. Es un buen tamaño muy bueno, ¿eh? Así es, sí, su terraza, la verdad es que bueno, esto va enfocado a que tengan de verdad comodidad, de verdad espacio, una terracita donde caben sin problemas. Quiero decir algo importante sobre este modelo de departamento. Muchos de los desarrolladores hoy en día te venden un dineral solamente por el separador de la recámara, ¿vale? A lo mejor te venden $15.000 más. En este caso te están dando más de 15 y más de 20 metros de diferencia. Y es real, lo que te van a cobrar no es ficticio, es real, porque tú vas a tener un departamento mucho más amplio con tu privacidad ahí. Y sin embargo, en los estudios te están ofreciendo poderlos tener con privacidad con un precio mínimo. Qué bueno que sea así, eso me gusta mucho. Es muy bueno, la verdad es que esas son ventajas también de tratar muy bien con el desarrollador. Este es el ejemplo de una recámara, y mira nada más cómo se ve la sala. La verdad es que insisto, me siento muy confiado de decir que los renders que estamos viendo es como se va a entregar Aurea. Bueno. El desarrollador se apega mucho. Todos los materiales que ves ahí ya son materiales cotizados, son materiales que sabemos que hay en existencia y que podemos conseguir en el momento que se vaya a decorar Aurea. Por eso el refrigerador tiene hasta la marca ahí puesta que es SMEC. Sabemos que está en la actualidad el refrigerador y que lo podemos adquirir en cualquier momento que ya tengamos Aurea armado. Muy bien. Esta es otra vista de la habitación. Esta es la vista ya de la habitación privada de una recámara que vimos hace un momento. Así es como quedaría el ejemplo de esta habitación. Y la zona el área del comedor y la cocina, y aquí está la piscina fuera del balcón. No, pero si se ve súper amplio, está muy bien este departamento. Luego vamos a ver los precios, la disponibilidad que tenemos. Así es. Ahora nos vamos al de 2 recámaras. ¿Cuántos de 2 recámaras tenemos en el desarrollo? Actualmente quedan 3 nada más. 3 o 2 nada más, exactamente. Pero fíjate que los metros cuadrados vienen a ser muy parecidos a los de un metro, en los de una habitación. Porque son de 69 a 76. Aquí lo que estamos haciendo es tener el espacio más reducido, teniendo dos recámaras. Y esto es para personas que tienen familia y quieren tener privacidad, en el sentido de 2 recámaras separadas por una pared, ¿no? Así es, y también pusimos la separación de cada marco de cama, va pegado a cada estrecho de la pared, así entonces no se escucha ningún tipo de privacidad totalmente en 2 habitaciones. Pues luego vamos a ver la diferencia de precio entre los de 2 recámaras y una recámara, y eso también nos dará idea de qué queremos nosotros comprar. Así es el ejemplo de cómo se entregan. El baño también con la regadera de lluvia, ya podemos ver esos acabados en el baño también de la 20 bis, la verdad es que está padrísimo cómo se entrega. Se nota enseguida la calidad que se está entregando y bueno, pues eso se agradece a la hora de que el cliente ve lo que ha comprado Paco, ¿no? El tema de amenidades que antes los he hablado, vamos a repasarlo. Tenemos el área de grill. Bar and grill, alberca infinity, gimnasio, asoleadero, lavandería, recepción 24 horas, elevador, estacionamiento de bicicleta y de auto, Paco. Pero muy importante resaltar, y lo has dicho tú antes bien, que no tenemos penthouse, por lo tanto toda la parte de arriba enterita van a ser amenidades excelentes con buen espacio, ¿no? Ahí arriba van a tener el asador, arriba está la lavandería, arriba está el gimnasio, tienen asoladero, piscina, la verdad es que todo el espacio del terreno lo tienen arriba replicado. Luego vamos a ver el render, cómo va a quedar todo eso. Aquí está, mira. Porque está impresionante, fíjate la piscina. La piscina es muy grande. Aquí donde dice Aurea, Paco, aquí al lado es donde está el gimnasio, donde van a encontrar ese tipo de área. El bar and grill está aquí en la parte trasera, aquí atrás. Y bueno, los asoleaderos, camastros y la piscina. Total, que nuestra carne asada la podremos hacer ahí arriba también, correcto, ¿no? Así es. Qué bueno.
Y aquí tenemos ya 4 renders en uno, se podría decir, pero vamos a ver de uno en uno. Este de aquí sí. primero es la parte El asador. Del asador. El asador y el área del comedor. Este también es área de esparcimiento. Mande. Es importante resaltarles que cuando compran un departamento no solamente esos 40, 50, 60, 70 metros cuadrados estás comprando esto Todo también, esto, claro. porque eso es tuyo. Exactamente. Y lo tienes que disfrutar. Exactamente, por Y supuesto. tener un edificio con estas amenidades amplias y grandes, donde tú pagas un mantenimiento, ¿de cuánto va a ser el mantenimiento? De 2.5 a 3 por metro cuadrado, lo tenemos calculado bien. De $2,5 a $3 metro cuadrado. Así es. Eso lo multiplicas por los metros cuadrados de tu departamento y vas a saber que tienes ahí que pagar un mantenimiento que rondará aproximadamente en pesos 2.000, 2.500 pesos, ¿Así? 1.500, Así va a andar aproximadamente. Aproximadamente, sí. Entre 1.500 y 2.500, dependiendo cómo sea. Como ya lo platicamos, las amenidades están bien escogidas para que en el momento de que la administración llegue no nos metamos en problemas con el pago de mantenimiento. Por eso son las amenidades bien escogidas, el espacio bien escogido para que en el momento no afectemos el bolsillo del inversionista pagando más de mantenimiento. No te lo he preguntado y no me acuerdo ahora, pero el tema de aparcar tu auto, ¿dónde se podría dejar? Enfrente tenemos un espacio para vehículos, de toda la línea para bicicleta y para vehículos ahí. Ok. Tenemos la lavandería en el... La lavandería está planta alta, al lado del gimnasio, por ahí va a estar la lavandería, Ok. todo va a estar ahí. Este es el área del gimnasio, como se va a entregar equipado. Oye, pues se ve bien, ¿eh? Muy bueno, la Y verdad. creo que va a ser amplio. Amplio, así es lo bueno también. Un gimnasio pequeño a veces pues como que incomoda hacer ejercicio, ¿no? Y aquí le han puesto para que tenga un Pérgolas, poquito de sombra. exactamente, un poquito de sombra. También ese tipo de pergolado ya lo podemos ver en otros edificios como el que entregó en la 15 y en la 20. Están por arreglar todo el rooftop. En las siguientes semanas tendremos un evento ahí para Y que les los recordamos acompañes que- y vean todos los acabados exactamente que está haciendo ahí. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Y pues bueno, este que entrega Los equipado y equipamientos amoblados. y acabados que ellos pueden elegir, ¿no? Dentro de... Aquí está cama queen size, cabeceras, buró, sillas y blancos, mesas con barra, aire acondicionado, lámpara, ventilador, frigobar, calentador, parrilla eléctrica, microondas, campana, llaves inoxidables y canceles sanitarios. Y el tema de los materiales que los utilizan. materiales que utilizamos, correcto. Piso cerámico, simil chucum, la madera salam, piedra de laja, cerámica cumarú, de cumarú y ladrillo aparente. Oye, pues es de los brochures que mejor explican lo que están poniendo. Vamos a seguir. Pues ya, aquí estamos ya terminando básicamente el Este brochure, es el Paco. recorrido 360, por si Exacto, lo quieren 360, ver. ujú. Pues Eso yo les podemos quiero ver. recordar que si estáis interesados en invertir en uno de estos desarrollos, bueno, en uno de estos departamentos, en lo primero de todo, ahí os pongo mi número de celular para que me manden un WhatsApp, ahí los voy a poner con Orlando y toda la información que necesiten saber, no se cobra absolutamente nada. Una vez que ya están convencidos, que ya saben que quieren, porque ahora tenemos que mirar las ubicaciones, Correcto. la disponibilidad. Sí, claro. Y una vez que saben lo que ya quieren, se va a hacer un apartado por valor de cuánto. El apartado es de 20,000 pesos a la Ok. cuenta del desarrollador. Recuerden que siempre es directamente al desarrollador. El apartado no es ningún negocio, es simplemente para que la unidad que le gustó y si le gusta no se la gane en lo que vamos tramitando el contrato y el pago del enganche. ¿Y el enganche de cuánto? Hay formas de pago que se le Formas de pueden pago ofrecer? interesantes, comenzamos con la convencional 30, 60, 10, pero esto aprovecho a hablarlo abiertamente con tu canal. Cualquier método de pago interesante que quieran platicar directamente con nosotros, por favor no lo duden, que podemos ver la manera de ser flexibles y apoyarlos con el método de pago que ellos quieran tener, Paco. Inclusive si hay más enganche, recuerden que hay descuento, entonces todo lo negociamos directamente con el desarrollador. Entonces, al precio que vamos a pasar, podrían conseguir un descuento con un enganche mayor al 30, ¿no? Por Sí, ejemplo. exactamente, sí, correcto. Bueno, pues ahora vamos a ver entonces lo que es el tema de la disponibilidad, planta por planta, y ahí también te ponen los metros cuadrados del departamento. Correcto, Paco, así es. Mira, vamos a estar aquí ya, ya está grabando, ¿verdad? Sí, ya está, chaval. En el primer nivel, pues bueno, aquí nos vamos a topar, que La tenemos parte donde aparcamos los coches. la esa parte donde zona, aparcamos el coche, exactamente. y ahí Aquí, tenemos ya 2 vendidos. y uno apartado, exactamente. Este lo acabamos de apartar la semana pasada. Fuimos con el cliente ya a ver su unidad, le gustó mucho. Por ahí le mandamos saludos, le voy a mandar el video para que lo cheque. Bueno, todavía tenemos aquí en planta baja unidades de 2.120.000, que sería la 007, casi de 40 metros cuadrados. Es de 38.53 metros. Vamos a Sí, es ubicarla. el modelo más pequeño, tipo Es el estudio. modelo más pequeño, correcto, que va a ser esta de aquí, al lado del rojo. Ok, Esta es la 007. muy bien. Es el modelo más pequeño. Vamos avanzando al siguiente nivel y ya nos vamos a encontrar unidades un poco más grandes como la 103, que ya es una unidad de una recámara, que va a ser esta, si no me equivoco. Aquí está, de 2 recámaras, perdón. Este departamento de 2 recámaras, unidad 103, Paco, está de 71 metros, punto 81, está en 3.889.370.
Está por debajo de los Súper 200.000 dólares en este momento, porque como está el Así dólar. es. ¿Se puede pagar en dólares también? Sí, ¿Se puede claro. hacer apartado en Sí, dólares? por supuesto, tenemos Ok. cuenta. Se puede hacer. Entonces, la verdad es que el precio es lo que insisto. Desde aquí podemos partir para que sea una buena inversión, tanto para que la vengas a vivir o la pongas a rentar. Tenemos que comprar un precio así de accesible para que para nosotros sea un negocio en el futuro, ¿no? Aquí todavía tenemos, Paco, también departamentos de 2 recámaras, que es el 201 y 202. Oye, Y me he quedado sorprendido con el color rosa. ¿Qué significa el color rosa? Es el mismo, nada más que como que los pinta, es rojo, significa ok. vendido. Más que Vale. los han pintado raro esta vez, ¿no? Bueno, aquí tenemos también unidades de 2 recámaras. Bueno, estudios todavía tenemos aquí arriba. En el cuarto nivel, afortunadamente, todavía podemos encontrar unidades desde los casi 40 metros, como la 404, en 2.340.000. Y bueno, ya estamos en el cuarto nivel. Pues están por debajo de los 120.000 dólares en Así es. este momento. Correcto, todavía tenemos unidades como de unos 115.000 aquí, la más Y barata. quiero que lo tengan en cuenta porque a veces no lo tienen en cuenta. A veces miran precios en otros sitios, le están ofreciendo mucho menos. Aquí le están ofreciendo ya amueblados y equipados, que eso es muy importante, es un ahorro importante que se van a dar. Y una vez que te entregan el departamento, con poco dinero lo vas a tener terminado para poderlo poner en renta Es o correcto. para poderlo disfrutar. Como Es ellos correcto, deseen. es correcto. Sí, la verdad es que sí. Todos estos puntos que fuimos recalcando a lo largo del video, como la ubicación, como el precio y los acabados, es importante para que sepan que es un desarrollo que, bueno, básicamente está preparado, diseñado para tener un buen crecimiento y que perdure durante los años. Si yo compro, porque normalmente los que nos compran están lejos, ¿no? Puede ser Estados Unidos, Canadá, Argentina, de donde Sí. sea, da igual. Necesito el apoyo para luego ponerlo, administrármelo el departamento y ponerlo en venta, en renta, mejor dicho. ¿Vosotros me podéis apoyar con la renta? Esto es administración libre. Aquí podemos nosotros apoyarle a escoger un buen administrador o que el mismo cliente ya conozca a alguien que le pueda apoyar para rentar su unidad, Paco. Bueno, pues eso es importante que lo sepan. Venga, vamos a ver, ¿qué más preguntas nos faltan aquí por hacer? Porque Bueno, ya estamos en el cuarto nivel. Sí, pues ya estamos en el cuarto nivel. Aquí, por si alguien quiere interesar una unidad de las más grandes, que es la 413, 71 metros. Está en 5.040.000, pero bueno, estamos hablando de que es un departamento bastante amplio. Si te das cuenta, inclusive le toca todavía parte de la terraza en él, entonces hablamos de un departamento bastante grande. Porque estamos hablando de metros interiores y exteriores, ok. Así es, correcto. Así es, entonces bueno, hay precio para que puedan escoger desde un estudio. Todavía tenemos una recámara y 2 recámaras también tenemos. Lo Eso que es- estamos viendo, por ejemplo, las curvas estas que vemos de las terrazas, esas son las terrazas con su pileta de cada departamento, o sea, Así tú que es. vemos ahí. Así es, correcto. Esta es la pileta que tiene cada unidad. Es una pileta, pues bueno, hecha básicamente cómodamente para 2 personas sin ningún problema. Ciérrame un poquito porque quiero comprobar algo. Normalmente cuando vemos un nivel, el edificio va a ser como curvoso, menos esta parte de aquí que va a ser recta, ¿no es así? Correcto. Entonces todos los departamentos van a dar al exterior. ¿Al interior no van? Así es, todos los departamentos son exteriores, así es, Paco, correcto. Todos los Ok. departamentos tienen vista tanto aquí enfrente, que es a los amigos de este lado, y de este lado, pues bueno, tenemos selva, atrás tenemos selva también, y de los lados tenemos a unos vecinos que ya están construidos, pero con un nivel más abajo de nosotros. Así que garantizamos que cualquier otro edificio que venga más adelante, pues no va a rebasar el rooftop de Aurea. Ah, porque antes comentaste que nuestro desarrollo tiene un nivel más que, Un nivel que habitualmente roza- se construye en la zona. Exactamente, sí. Y a la hora de disfrutar del rooftop vamos a tener vistas a la selva, vistas al atardecer y al amanecer maravillosas, ¿no? Maravilloso, sin estropearla. Ok. Pues ya sabemos casi todas las características de Aurea. Así es. Que bueno, vamos a parar un momentito, ¿te Vamos, parece? me parece. Pero de todo, tenemos que ha salido el sol, increíble, ¿eh, Orlando? Lo que cambia el tiempo en el ratito Sí. que hemos desayunado. Sí. Nos vamos a ir otra vez a la ubicación, ahora sí ya podremos grabar más tranquilamente, pensábamos que no, porque el día de hoy nos daba lluvia todo el día. Y vamos a disfrutar de un vuelo de dron del Chavalote para que tengáis ahí esas imágenes desde la altura, ¿qué te parece? Sí, Venga, nos vamos para allá. Fíjate qué calidad tienen aquí de pastelitos, el lugar ideal para desayunar, ¿eh? Pero Muy ya buen estuviera sitio. rojo, ¿no? De verde. Nosotros no hemos querido grabar aquí dentro porque hay gente Sí está trabajando. chida, ¿eh? Y Ahí sin va, ahí va, embargo, sí mira. que hemos querido grabar ahí. No, no es un gecko. Pues voy a pagar y nos vamos a ir para allá. Bueno, pues Chavalote nos levanta el dron Perfecto. aquí, justo delante pues voy a de hablar la nada más de construcción. que Fijaros en un ya tengo todos detalle, los materiales para construcción echar cuadrada, la construcción losa, cuadrada, ¿no? y esta va a Al ser segundo. con ¿Cómo un se diseño construye? bonito, ¿no? ¿Sabe? Lo que sigue. Vamos a ver si ¿Cómo podemos se entrar empieza a a chambear la este obra un rollo? ¿Usted poquito. sabe? Pues así se ve ahora mismo la obra, nos acaba de abrir aquí el encargado. Está lleno de materiales que acaban de traer, como las vigas, los ladrillos estos, el material de allí de tuberías, también en la parte de atrás, para quitar el ruido. Aquí estuvimos la semana pasada viendo ya la descarga de todos los materiales. Esta es la intención de que el día lunes, me comenta el maestro, ya inician con
todo la losa del primer nivel para comenzar con el segundo, y bueno, el resto ya es mucho más rápido según palabras del desarrollador. Y como me decías, aquí tenemos 2 desarrollos cuadriculados prácticamente, y este que va a ser con ese diseño tan bonito. Exactamente, correcto. Va a destacar en lo que tenemos aquí en la También zona, ¿no? quiero hablarte de esto, mira, que no lo habíamos dicho, pero esta parte de aquí, Paco, esto es el estacionamiento. Esta va a ser la entrada al lobby. La recepción está así. Y este espacio que se ve aquí es una calle peatonal, Paco. Ah, es una calle Es una calle peatonal que va a conectar con la zona comercial que está aquí atrás. Aquí no va a haber ningún edificio ni ya nada. Se va aquí, es del municipio esta parte. Así que es una calle, Paco. Ok. Y tenemos la entrada al lobby aquí. Y toda esta parte frontal van a ser aparcamientos. Aparcamientos, correcto. Es tan largo desde la parte de la pared hasta aquí. Tenemos sitio para aparcar autos. Y bicicletas. Y bicicletas Correcto. también, qué bueno. Pues nada, nos vamos con el chavalote. Vamos a ver si nos hace un buen vuelo de dron de aquí. Ahora que salió el sol, hemos tenido esa Voy a casualidad. cerrar, te alcanzo. Y ya. El chaval ahí aterrizando el dron, qué bueno. Pues nos vamos a desplazar, ya nos vamos a ir de aquí. Bueno, pues cualquier cosa, Orlando, nos vemos. Nos vemos, Héctor, gracias. Gracias por todo, hasta luego. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Pues aquí están trabajando lo que es esta parte de aquí de la acera. Estamos aquí por Tulum, paseando un poco. Ya paró de llover con esa intensidad que teníamos antes. Es que volvió a llover, luego llegó a parar otra vez. Fíjate estas figuras que tenemos aquí. Y bueno, pues cómo cambia Tulum una vez que para de llover. Otra vez vuelve la belleza. Y algunos sitios como este que están súper llenos de agua. Pues aquí estamos al lado del ayuntamiento. El ayuntamiento es esto que tenemos aquí a la derecha. Estamos paseando por la Federal en este momento. Ahora vamos como si fuéramos para Playa del Carmen, más o menos. Lo que os cuento muchas veces, que la carretera federal aquí en Tulum, para atravesar lo que es la ciudad, pues el tráfico está muy parado a veces, tarda bastante tiempo por este motivo. Bueno, pues estamos pasando por la avenida Cobá, dirección de la zona hotelera, por ejemplo, ahora. Más que nada os enseño los lugares como están. Seguimos todavía sin llover. ¿Qué hora es ahora, chavalote? Son las 3 de la tarde. Han pasado las horas rápido y corriendo, ¿eh? Sí. Las 3 de la tarde, pero bueno, qué bueno que estamos haciendo un buen trabajo y que el tiempo nos está permitiendo seguir grabando, porque cuando venimos aquí a Tulum no son tantas veces y tenemos que trabajar lo mejor posible. Claro. Aquí tenemos el Casa Sofía de la avenida Tulum, de la avenida Cobá, mejor dicho, perdona. Y la entrada al de Azama estaría pues aquí al ladito, un poquito más para adelante. Pues esta es la entrada al de Azama. Estaban haciendo unas reparaciones por aquí en la entrada y ahora por lo que veo se ha encharcado mucho, porque aquí tienen alcantarillado, tienen alumbrado, tienen internet, tienen todo. Pero aquí justo en esta zona, no sé qué han hecho, que habéis visto cómo se ha puesto de agua, tremendo. Vamos a tenernos que meter por aquí a la izquierda. Es calle de ida de 2 carriles y calle de vuelta de 2 carriles con un camellón en medio. Es una de las mejores urbanizaciones de aquí de Tulum, a excepción de este tramo que tenemos aquí. Y aquí hay infinidad de desarrollos. Es una zona muy bien valorada. Aunque hay muchos desarrollos, bueno, hay un lineamiento de construcción donde no te dejan pues construir sin que haya vegetación, por ejemplo. Tiene que haber árboles en la parte de fuera. No puede ser la construcción mucho más alta que los árboles, por ejemplo. Tiene que haber una separación entre desarrollo y desarrollo con árboles también. Tiene que haber zonas sin desarrollar, como esta rotonda, por ejemplo, con mucha naturaleza ahí en medio. Esta, digamos que es la parte central de Aldea Azama, un poquito más adelante. Y bueno, ahora que acaba de llover se ven los árboles fantásticos. Estamos aquí al final de lo que es la avenida Cobá, donde a la izquierda sería para entrar al Parque del Jaguar y a las playas, donde están las ruinas mayas, y a la derecha es para ir a la zona hotelera. El chaval está preparando el dron, a ver si por aquí puede volarnos el dron. Y aquí veo que es como una especie de aparcamiento de autobuses. Fijaros cuántos autobuses hay ahí sin usar. Autobuses pequeñitos de X cantidad de gente cada autobús, pero hay un montón, ¿eh? Yo creo que los pondrán en funcionamiento para las personas. Y esa es la entrada al Parque del Jaguar también por ahí abajo. Y por aquí a la derecha iríamos a la zona hotelera, que es donde vamos ahora mismo camino, para ver si podemos grabar un poquito en la playa el vuelo de dron del chavalote.
Y bueno, ya veis que hoy ha sido un día de mucha lluvia, nubladito. El color del agua pues no espero que se vea muy bonito. Estamos cerca de las 4 de la tarde. Ya veremos a qué hora volvemos para playa. Son las 3:47. 3:47, cerca de las 4. Y bueno, vamos a irnos pasado el Azulí, por ahí vamos a grabar un poquito. Quizá donde grabamos el otro día, que estuvimos aquí con Alejandro grabando un desarrollo también impresionante aquí en Cancún. En Cancún, no, perdón, en Tulum. Pues ahí está el chaval levantando el dron. Y aquí lo levanta. Estamos parados aquí en... Pues no hemos entrado todavía a la zona hotelera, la zona de donde están más hoteles en esta zona de Tulum. Pero bueno, nos paramos aquí para que veamos un poco la costa y nos vamos a dar la vuelta para irnos otra vez hacia Tulum. Ah, ni me enteré. Me fui para ahí adelante y se me olvidó de que estaba aterrizando. Bueno, ¿cómo se ve el mar, chaval? No se puede apreciar muy bien los colores por la hora que es. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ahora está saliendo el sol, ahora precisamente lo acabamos de aterrizar. Bueno, pues nos vamos camino de playa. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo. Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más, esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar, tu aventura comienza aquí y ahora. Bueno, pues nos volvemos otra vez hacia la avenida Cobá. Estamos llegando a la rotonda donde empieza la avenida Cobá. Ahí están los militares preguntando dónde van y pidiendo información a las personas que entran. Y esto es el inicio de la avenida Cobá. Y esto me ha llamado la atención, estos minibuses que tenemos ahí, que me imagino que debe ser para dar recorrido por el Parque del Jaguar. Veis que están todos nuevos, también carritos de golf. Ahí, bueno, no sé si más adelante aquí habrán tiendas, locales comerciales, porque aquí hay uno que representa farmacia, renta de bicicletas, etcétera. Y aquí imagino que es para dejar bicicletas también, no lo sé.
Pues ahora camino de playa, nos vamos a parar un momentito a ver si podemos ver el avance de obra de Casa León. Es un desarrollo que también muchos de vosotros, muchos de los que siguen el canal han invertido allí y me están preguntando de vez en cuando cómo van las obras. A mí también me interesa porque yo también invertí allí y quiero ver el avance de obra, a ver cómo está. Si nos puede levantar un poquito el dron desde allá, pues qué bueno que sea así. Vámonos, estamos muy cerca, ¿eh? Ahí está lo que es la avenida Cobay y esto es el inicio donde está Casa León. Esta es la calle, este es el Hotel La Love que tenemos aquí, esto es un camellón central, tenemos la otra zona de salida, esta de entrada y esto que ya no tardará mucho en ponerlo asfaltado. Casa León lo tenemos aquí a la izquierda, vamos a grabarlo. El chavalote se va a preparar lo que es el dron, a ver si podemos levantarlo un poco y vemos la obra por arriba. Y aquí tenemos el edificio. Vamos a verlo desde fuera. Pues esta es la parte frontal. Tiene dos entradas Casa León. Tiene esta que es la principal, con una doble altura de lobby, muy bonito. Es precioso el desarrollo, me encantó. Ahora vamos a ver si puede levantar el dron. Se supone que se va a entregar para el año que viene. Aquí vamos a tener una piscina en la planta baja. Vamos a tener la parte del roof en la parte de atrás. Hay otra salida en la parte de atrás que da al centro comercial. Y bueno, pues así está la obra en este momento. En esta parte de aquí abajo va a haber una piscina que va a ser como una letra T. Va a tener Swim Up aquí, piscina Swim Up. Voy a parar un momentito. Bueno, pues así va la obra en este momento. Y deciros que quedan 15 departamentos todavía a la venta. El más económico que tenemos en este momento, de unos 46 a 47 metros cuadrados, está en $207.000. Quedan algunos penthouse todavía en 325.000 aproximadamente dólares. Y bueno, pues muy contento ya de que el año que viene a ver si lo podemos ya estrenar el departamento. Si estáis interesados en este desarrollo, no lo dudéis, poneros en contacto conmigo también. Casa León tuvo mucho éxito entre los seguidores del canal. Va a ser dos edificios, como veis aquí y otro aquí, en esta parte, con el lobby principal, doble altura, y en la parte de atrás todo cerrado, y una salida que va al centro comercial, como dije anteriormente. Tiene estacionamientos subterráneos, se entregan amueblados y equipados, tiene gimnasio, piscina, sala de recepción, tienen bastantes amenidades muy bonitas, restaurante, spa. ¿Y el chavalote te dejan volar o no? Es que tengo una abeja. Ah, tienes una abeja que te sigue. Y me está tocando las narices ya. Vaya, hombre. ¿Ya te estás recuperando? Bueno, pues para esos seguidores, que son unos cuantos, la verdad, más de 10 personas, aquí tenéis los avances de obra de Casa León. Ojalá que con el dron lo podamos lanzar para arriba y enseñaros cómo va la edificación por dentro, desde la parte del aire. A ver si es posible. Bueno, vamos a ver. Esto de Tulum, a veces volar el dron no es fácil porque tenemos zona militar, que hay zonas que no te deja volar el dron. Pero bueno, está esperando el permiso. A ver si tenemos suerte porque está aquí. Llevamos ya 10 minutos intentando poder subir el dron con el permiso, pero hemos actualizado el dron y todo y no nos está dejando. Cosa rara porque aquí ya hemos volado anteriormente. O es el día de hoy que tiene algún problema la señal con el permiso, porque aquí ya hemos volado varias veces y en este momento no. En caso de que no podamos volar el dron, voy a buscar lo que es la actualización de las obras. Voy a agarrar las imágenes a ver si las puedo poner porque llevamos aquí ya como 15 minutos, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Me sabe mal. Pues Casa León, vamos viendo de vez en cuando cómo va el avance de obras. Saludos. Nos vamos para Playa del Carmen.
Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más, esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar, tu aventura comienza aquí y ahora. Bueno, las letras de Tulum que están ahí y ya empieza a chispear. Ya camino de Playa del Carmen, ahora mismo son las 4:20 de la tarde. Tiempo justo para ver si me cambio y nos vamos al gimnasio nada más llegar. Pues todo el camino con llovizna, mojándote el coche constantemente con los vehículos delante. Ya hemos pasado Portaventura, ya nos queda menos para llegar, pero sí, así está todo el día, más o menos. Para de llover, se pone en marcha otra vez la lluvia y así. Bueno, por las 5 de la tarde acabamos de llegar a Playa del Carmen. Como veis está lloviendo también, un poquito despejado por algún sitio, más claro, pero lloviendo. Dentro un ratito, chavalas, las 6 de la tarde, me faltan 10 minutos, se nos va allí y yo voy a aparcar hasta ahora. Aquí vamos. Pues estaba lloviendo aquí, ahora mismo acaba de parar, así lleva el día. Pues ahora en un ratito venimos al gimnasio, he llegado a 6 menos cuarto, creía que era un poquito más tarde. Como veis, el suelo de la Quinta Avenida está bien mojado. No me ha dado tiempo de visitar ninguna playa de aquí de Playa del Carmen, pero vamos a darnos un paseo por aquí por la Quinta. Vamos a ir por aquí a la izquierda. Vamos a aprovechar que es de día para grabar un ratito. Y bueno, pues la temperatura muy agradable, ¿eh? Habrá llovido todo el día, pero esta temperatura es adecuada, bonita, buena. Saluditos, hasta luego. La Casa Sofía, que os lo recomiendo aquí en Playa del Carmen, en la Quinta. Bueno. Y qué bueno que paró ahora de llover, así nos podemos dar un buen paseíto por aquí. Ahí intentando achicar el agua de ciertos lugares. Hoy le han entregado a Willy y a Dina aquí su departamento en Tonta Agua. Felicidades para ellos, qué bueno que ya recibieron su departamento. Ahora en los días posteriores, pues como todos los que cuando reciben un departamento, dejarlo ya todo preparado con sus sábanas, cojines, decoración. Eso les va a llevar unos días, pero ya podrían dormir hoy ahí. Y felicidades porque pues han sido unos añitos ahí esperando su departamento y qué buen lugar tenéis aquí para disfrutar en la Quinta Avenida. Aquí tenéis vuestra segunda casa, espero veros por aquí a menudo y espero que os dé un rendimiento también el departamento ahí. Bueno, ya le ha dado el rendimiento, ahora mismo tiene un valor muy diferente al que tenía al principio. Y bueno, pues eso es lo bueno que hemos visto nacer Tonta Agua cuando era un edificio que tiraron abajo luego y ahora ya se está entregando y para mí es una satisfacción ver que los que han confiado en el canal pues están recibiendo sus departamentos. Y tenía que grabar con Orlando, pero es que cuando llegamos estaba lloviendo y casi no me daba tiempo para venir al gimnasio luego. Vamos a grabar quizá mañana un ratito. Quería grabaros cómo están pues las entregas aquí de la misma empresa que es Aurea allí en Tulum. Qué calidad de entrega, material, todo. Pero bueno, en otro momento lo agregamos a un vídeo y eso va a dar también más confianza a la hora de tomar una decisión. Aunque ya lo hemos grabado, Centurmes 20, ya lo hemos grabado anteriormente, Centurmes 25, sí. Está al lado de la 38. Y bueno, a pesar de la lluvia, pues se sigue paseando por la Quinta. Hay zonas más encharcadas, otras zonas menos. Y este local que poco a poco ya va ganando su forma para el siguiente cliente o propietario que quiere poner su negocio.
Y yo evitando pisar los charcos por en medio porque luego siento que voy a hacer ejercicio con las zapatillas mojadas. Y darle las gracias a todos los que siguen el canal, tanto por los desarrollos como por ver cómo está la situación. Ya sois varios que me habéis llamado preguntándome por ese hotel donde hemos estado, qué nos ha costado la noche. La noche nos costó 5.200 para 3 personas, pero acordaros que son precios dependiendo de la época del año, temporada, si es una temporada alta, media, baja. Ahí tenéis que ir mirando las fechas que vais a venir, a ver dónde os conviene. A nosotros nos gustó mucho y nos sorprendió para bien. Buenas tardes. Pero voy a parar con la cámara. Hasta luego, que lo paséis bien. Chao. Bueno, pues estaba hablando con ellos un rato ahí. Se llama Eduardo. Ya nos conocimos anteriormente en Playa Mamitas. Estaban aquí de vacaciones y me estaban preguntando también, pues así con confianza, para rentar un lugar. Y yo me voy a dar la vuelta hacia el gimnasio porque hemos estado hablando un buen rato y ya se me pasó el tiempo de pasear. Pero bueno, este ratito también va bien. Ya sabéis que tenéis por ahí mi WhatsApp y podéis contactarme para cualquier cosa, cualquier duda que tengáis. Ya se empiezan a iluminar los negocios hasta ahora. Va a anochecer en breve, en una horita ya tendremos la noche encima. Estos días estamos con luna llena, pero claro, como está nublado, pues a mí me gusta que vuele el dron el chavalote cuando hay luna llena, para que lo vuele por ahí, por la costa, que se ve la luna encima del mar, Playa del Carmen iluminada. Pero estos días con tanta nube, como que no. Y sí que me acordé hoy de pagar el aparcamiento, porque a veces aparco, me pongo a hablar a la cámara y se me olvida de pagar el aparcamiento del carro. Ya me pasó el susto hace poquito. Y eso lo tenéis que tener en cuenta, cuando aparquéis por aquí hay que pagar por aparcar. Bueno, pues este ratito andando, ya lo sabéis, me siento de maravilla también. Aunque hoy no me he podido relajar. Otra vez lo empleo para despertar el cuerpo. Porque te sientas a trabajar un rato y como que se te queda dormido. Y esta es la famosa cabeza de Catrina, que ahora para estas fechas, bueno, la verdad que queda bien como decoración. Esa es demasiado grande, creo yo, pero bueno. Y ya estamos al lado del gym. Y ya no creo que grabe mucho más cuando termine el gimnasio. Aunque creo que voy a tener que salir a hacer compras. Bueno. Hola a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hoy queremos invitarlos a ser parte de nuestra sección de Paqui Reporteros. Queremos que ustedes sean los protagonistas y compartan con nosotros un poco de su vida y su lugar de residencia. Si quieres compartir tu cotidianidad, envíanos un video y nosotros lo compartiremos en nuestro canal de YouTube. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y conocer un poco más de su cultura y su vida diaria. Para participar, simplemente graba un video en formato vertical y solo contactamos. Nosotros nos encargaremos de publicarlos en nuestro canal. Así que no lo pienses más. Sé parte de nuestra comunidad de Paqui Reporteros y comparte con nosotros tu mundo. Esperamos tus videos. Buenas. Luis Castillo para los Paqui Reporteros. Ahí se ve que está, ahí ven la bienvenida al barrio chino
de Filadelfia, ando acá en Filadelfia. Y pues sí, son varias cuadras, está grandecito. Y pues sí, mira lo tradicional. Gente afuera vendiendo su fruta. Y sí, pues ahora sí, hablando en Chinese. Fíjate los precios. El nombre y los precios ahora sí en su idioma. Pomelo. Bueno, un pequeño reportaje para esos famosos Paco reporteros desde esta bonita ciudad de Filadelfia, pero en el barrio chino. A ver, hasta la estación de bomberos. También de un lado House of Dragon los saluda, Chinatown. Y tradicional. Y miren, una tradicional tienda de comestibles. Como hay diferentes, como tienen sus propios formas de vender las cosas, ¿no? Y vivos, ¿qué más frescos que eso? Vivos. Esos todas se están hasta moviendo. Ya, más frescos que eso no se puede. Bueno, saludos, es todo, vámonos. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Pues qué bueno que agarré esta afición a venir allí. Este hábito saludable se podría decir. Bueno, pues estamos a punto de empezar. Allí en la esquina está Adriana, allí sentadita de frente. Qué bueno. Pues ya terminamos en el gym, 7 y 10 de la tarde. Carretera mojada, llueve de vez en cuando, pero está bonito. Y la temperatura muy agradable. Ahora sí, terminando el día de hoy. Pues aquí estamos en el Chedraui Select a comprar un poquito de comida. Si hace falta algo en casa. Está muy bien ubicado este Chedraui. Bueno, pues aquí tienen los panes que tienen aquí de ricos. Me he comprado este y lo he mandado a cortar, pero si me queda cortado. Y ese lo utilizo para hacerme las tostadas por la mañana con mantequilla y mermelada. Y los panes de muerto que tenemos por ahí, que es lo de estas fechas de aquí en México. Cuando te hablan, a mí por ejemplo como español, cuando me hablaban de pan de muerto me lo tomaba en serio la palabra muerto. Y no quería ninguno yo al principio, luego lo probé y dije, anda, está riquísimo. Y estos son los otros panes de muerto que te venden sueltos. Bueno, pues me voy con Adriana, que está por allí, por la zona de las frutas seguramente. Bueno, pues aquí estamos. Los limones están ahora mismo caritos. Y las naranjas, bueno, esta es la toronja, 39. Ya, las naranjas están muy bien de precio. Qué raro, están en 14,5. Están bastante bien. Y aunque veáis la naranja de color verde, os aseguro que están buenas para hacer jugo o para hacer zumo. Lo que me sorprende de este tipo de naranja, esta no la conocía yo. Este es un tipo de naranja que yo no la conocía. Pero bueno. Ah, la pitaya, pero está
Está carita, está en 99,90. Está carita, el otro día la compramos en 47. Pero bueno. Dicen que es muy dulce esta naranja, pero 80 pesos el kilo. Bueno, pues aquí la decoración para Halloween. Bueno, pues ya terminamos la compra. Ya hasta mañana. Mañana será otro día. Gracias.